Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy nuestro domingo 18º del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos ofrece pues una sabia lección que habla de la generosidad. Deseo compartir primero unos ejemplos de la vida cotidiana. Algunas veces sucede en la iglesia que los obispos, cuando llegan a su diócesis, el ejemplo de Acapulco, de Tuxtla Gutiérrez, los obispos llegan sin casa y empiezan a construir pues una casa episcopal, que en el caso de Acapulco y Tuxtla Gutiérrez apenas la construyeron y los cambiaron, ¿sí? A uno de Acapulco a Morelia y a otro de Tuxtla Gutiérrez a Monterrey. Es cierto, nadie sabe para quién trabaja, pero también es cierto que en estos casos los obispos no solo piensan en sí, sino piensan en los que van a venir, que encuentren un lugar donde hospedarse. Lamentablemente no sucede en todas las diócesis. Lo mismo los sacerdotes en las parroquias igual. Algunas veces los sacerdotes dejan la casa bien armada para que el nuevo párroco pueda desplegar todos sus recursos y capacidades, y a veces no sucede así. Hay un cuento también que nos habla de un concurso de semillas, y que cada año el mismo campesino es el que ganaba el concurso de tener el grano más grande de maíz, y año con año repetía y ganaba, y le preguntaban ¿por qué siempre ganas tú? Dice, pues no lo sé, será porque cada vez que yo gano de las mazorcas que salen, yo comparto el grano con mis vecinos de la comunidad, y entonces el grano de todos empieza a mejorar y el mío también mejora. Pues de eso nos habla hoy la palabra de Dios, y quisiera yo ser muy claro cuando Jesús, nuestro Señor, nos pone el ejemplo o esta parábola del rico, ¿sí?, que recibe una cosecha abundante. Este primer motivo no debiera ser algo negativo. Es decir, a veces nos va muy bien en el trabajo, nos ascienden en la empresa, en el hospital, si somos doctores, directores, si somos en la escuela, en las universidades, ¿sí?, en el negocio, y de repente pues nos va muy bien y tenemos logros o aumento de sueldos o nuevas posiciones. Sí, esto no es malo, y debiéramos dar gracias infinitas a Dios por el don y por la bendición recibida. Eso es muy importante. Cuando recibimos estas gracias, tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero a diferencia del hombre que describe el Evangelio, no es solo, tuve esta suerte, tuve esta gracia, la voy a guardar, la voy a esconder, ¿sí? Y dice, para mí, voy a construir graneros, ¿sí?, mi cosecha, ¿sí?, mi bienestar, mi futuro, para descansar, para tener una vida cómoda, ¿sí?, desahogada. Mi grano, mi cosecha, mis graneros, mi futuro, mi vida. Esto es completamente opuesto
a lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, que nos habla de nosotros, que nos habla de perdonar al semejante, de compartir los dones con los demás. Entonces, primera instancia es no quedarnos, no pensar solamente en un nosotros. Fíjense, se habla de un hombre rico, un hombre sin nombre. Este pequeño detalle es sumamente importante. ¿Por qué? Si recordamos aquella otra parábola del otro hombre rico y Lázaro, ¿sí? La recordamos. Lázaro a la puerta, Lázaro a quien no ve este hombre rico, Lázaro que una vez muerto, dice el Evangelio, se encuentra con el padre Abraham, a quien una vez muerto el rico le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que venga conmigo, que me traiga un poquito de agua en su dedo. Ese hombre rico, como este otro hombre, se fijan, no tiene nombre. La riqueza, el dinero, se ha comido el nombre de esta persona. La riqueza se ha vuelto algo con lo que se identifica su ser, que ha desaparecido, ¿sí? Ha desaparecido su nombre. Todavía más fuerte, este hombre rico es un hombre que ha acabado su muerte. ¿Por qué? Vive solo para sí mismo. Donde los otros han muerto para él, y él ha muerto para los otros. ¿Sí? Una persona que se ha olvidado no solamente de los demás, sino se ha olvidado de Dios y de la vida futura. Voy a construir graneros para vivir bien mi vida presente, mi hoy. Esta vida solamente temporal, sin pensar en trascender, sin pensar en otros, sin pensar en Lázaros. ¿Sí? ¿Qué nos está pidiendo el Evangelio? Nos está pidiendo ser conscientes, primero que nada, de la gracia y de la bendición de Dios. Primero que nada, ¿sí? Debemos ser muy felices de los dones que recibimos de Dios. Debemos ser también muy alegres, no tener miedo. ¿Sí? No es recibir los dones de Dios y guardarlos escondidos. No. El criterio es: los dones de Dios se reciben, pero para compartirlos con los demás. Ayer tuve la fortuna de visitar a un enfermo en un hospital, y me decía su esposa, allí a los pies de su esposo enfermo, decía: pues aquí estamos, ya su vida profesional ya pasó, su corazón trabaja al 40%, ya casi no responde, ya no hay nada. Me dijo: solamente queda sus manos con todo lo que dio a los demás. Efectivamente, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tendremos al final de la vida? ¿Sí? En el haber, en la cuenta del haber y del poseer, ¿no? La columna buena será no la que termina diciendo lo que tenemos. La columna buena será
aquella grande donde se acumule todo aquello que dimos a los demás. Yo pienso que no hay que tenerle miedo, que el Señor nos bendiga y nos bendiga abundantemente. Tengamos miedo a que solamente nosotros, el yo, el mi familia, los míos, recibamos eso. Yo sí tengo temor. El temor a no ser suficientemente generoso, suficientemente compartido. Eso es lo que me da temor. Nos habla de un corazón desprendido, de un corazón libre a nivel sacerdotal, para que lo que recibamos lo utilicemos bien y lo compartamos, para que como cristianos, hombres y mujeres igual, lo que recibimos sea bien aprovechado. Todo es para el bien común. Por supuesto que la familia, por supuesto que sí, pero no solamente pensar en los míos nada más. Dice el Señor, eviten la avaricia. Y si nos fijamos un poquito, ¿cuáles son los males que hoy tenemos? Podríamos decir el odio en Estados Unidos, pero en México tenemos la avaricia, la codicia, el poder, la ambición. De eso habla hoy la palabra de Dios. Tenemos que cambiar la ecuación fuertemente. Decía Teresa de Calcuta, dar hasta que nos duela. Cambiar la ecuación. Sí recibir, pero para dar. Incluso aunque nos cueste y aunque nos duela. Recibir para dar. Compartir. Para que todos podamos juntos crecer. ¿Para qué? Entendamos que la felicidad consiste en eso. Cuanto más uno se da, cuanto más uno ve por la felicidad de los otros, en cuidados, en atenciones, en salud, en bienes suficientes, necesarios, cuanto más uno se preocupa por los demás, otro se preocupa de nuestra propia felicidad. Atención, esa es la ecuación. No es yo preocuparme solo por mi felicidad, por mi bienestar, sino yo preocuparme por la felicidad de los demás y ya otro se ocupará de la mía propia. Muy sencilla y muy clara la palabra de Dios este día. Nuestro modelo es Jesucristo, que se ha entregado todo por nosotros y ha recibido la gloria del Padre. Que esa sea nuestra regla de vida también. Darnos, entregarnos lo más que se pueda a los demás. Dios se ocupará de nosotros y de nuestra necesidad. Que así sea.